10 de la mañana, 9 minutos. Muy buenos días para todos. Estamos en vivo desde los estudios de rionegro.com.ar con unas entrevistas mano a mano con los candidatos a gobernador de la provincia, quienes van a competir en las elecciones del próximo 14 de junio en Río Negro. Estuvimos la semana pasada con la senadora Magdalena Odarda, candidata del Frente Progresista. En esta oportunidad vamos a dialogar durante aproximadamente una hora con el candidato de la Unión Cívica Radical, Horacio Masachesi, quien ya está en nuestros estudios. Horacio, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar por acá. Bueno, bienvenido. Ustedes, esta entrevista no la vamos a hacer solos, van a poder participar toda la audiencia a través de las redes sociales. Van a poder participar a través de la red social Twitter con el hashtag MasachesiNRN, enviándonos sus preguntas, sus inquietudes, lo que quieren saber, lo que quieren que responda el candidato de la Unión Cívica Radical. En el último bloque vamos a estar compartiendo entonces estas preguntas con el dirigente de Villa Regina. De Villa Regina, claro, sí. ¿De Villa Regina o de Viedma? No, de Villa Regina, Villa Regina. Yo no solamente nací en Villa Regina, me formé educativamente allí. Soy de la idiosincrasia de la pera y la manzana. La administración pública vino después, digamos. Pero bueno, es una especie de síntesis de mi vida entre Regina y Viedma, porque en el 83, cuando fuimos por cuestiones de la política a Viedma, allí formé mi actual matrimonio, y que ya tiene más de 30 años. Algunos dicen que lo hice por cuestiones internas, para ganar las internas en Viedma, pero en realidad una alianza es un poco más estratégica, profunda. Una alianza estratégica que fue más allá de la política. Exacto, es parte de la historia de Río Negro, ¿no? El Alto Valle y Viedma, la fractura histórica de Río Negro, la cantidad de votos y el poder económico del Alto Valle frente al poder político del Este. La verdad que... Quedémonos en Regina un ratito. Sí. Familia que productores de pera y manzana, sí, productores de pera y manzana, fundadores de Villa Regina. Mi padre vino de 4 años. Mi abuelo Maximiliano Masachesi, cuando mi padre cumple los 18 años, le consigue 17 hectáreas y esa es la chacra donde actualmente mi padre con 93 años y mi madre con 91 viven. Ajá. Y están ahí esperando que no caiga piedra o que... bueno, ahora con la agenda de estos tiempos, a ver a qué horas llevan los tractores a la ruta, digamos. Bien. ¿Y en el 74, presidente por primera vez de la Juventud Radical? En el 74, presidente de la Juventud Radical de Villa Regina, y nos toma el golpe del 76. Siempre tengo un recuerdo indeleble de eso. Lo primero que hice cuando escuché el golpe, me fui al comité y bajé el cuadro de Alén y Irigoyen y me lo llevé a mi estudio jurídico. Y algunos dicen que lo hice por cuestiones internas también, porque si no lo llevaba yo, lo llevaban los balvinistas del pueblo, y manejar los símbolos en el radicalismo es importante, ¿no? O custodiarlos más que manejarlos. Y bueno, después ya en el 82 ya vuelve la actividad política con los institutos Mayo que puso en marcha el radicalismo con la figura de Balbín. Bueno, y ahí yo empecé a interactuar mucho con Norberto Blanes, ya lo conocía Álvarez Guerrero, y ya se viene la actividad del 83, donde yo me presento a presidente del Comité de Mayores de Regina, en la lista de Álvarez Guerrero, para enfrentar la lista de Luis León con el candidato a gobernador de la lista opositora, Luis Osvaldo Aria, un gran maestro de la política, pero de la línea interna opositora, era de Regina. Bien. Y ahí el gran salto lo dimos, ganando la interna en Regina al candidato a gobernador de la lista opositora, con la figura de Álvarez Guerrero. Bien. ¿Y Horacio Masachesi hoy, después de ser ministro de gobierno, primero fue candidato a legislador, ¿no? Fui candidato a legislador, después ministro de gobierno. Bueno, en esa época después fui secretario del Comité de Provincia, ya en el 83-85. Y 2 veces gobernador. Legislador, 2 veces gobernador. Antes había sido ministro de gobierno. En realidad el inicio de mi carrera política es el Ministerio de Gobierno con Álvarez Guerrero, ¿no? Bueno. Está bueno porque uno de los recuerdos que tengo de este auditorio es que no sé si estaba este auditorio ya, pero sí en la reunión de la dirección, vinimos a constituir la Comisión de Derechos Humanos de Río Negro, a la sede de este medio, y la nombramos presidenta, recuerdo, por unanimidad a Noemí Labrune. Bien. Y yo era ministro de Gobierno. Perfecto. Pasó
pasemos la política, los Sí. años de gobernador, candidato de senador, candidato a presidente de la nación, fuera de la política. Sí, unos 15 ¿quién años fue fuera- Horacio 15 Massachesi años fuera de la política, durante sí. esos 15 años? Que, bueno, primero, aunque todos lo dicen y es una frase dicha, hay un mundo más allá de la política. Y realmente haber vuelto al llano y sobre todo a la actividad privada me dio una visión, me completó la visión digamos, del conflicto en que nos movemos. Fue una época muy interesante porque pude dedicarme mucho a la lectura, volví sobre mis orígenes, traté de poner distancia, empecé también a mirar el fenómeno político con otros ojos. Se desapasiona uno. Sí, se desapasiona y a veces uno, poniendo distancia, empieza a ver lo que es prioritario y lo que no. Toda la liturgia a veces fatua e inútil que rodea la política, ¿no? Y sobre todo empecé a entender a muchos de los que me venían a pedir audiencia cuando yo era gobernador, y a veces las atendía con una rutina que es preocupante cuando uno descubre de que detrás de cada iniciativa o cada audiencia hay un problema, ¿no? Bien. ¿Y en esos años se metió en el mundo de los medios? ¿O Sí. eso fue después? Sí, bueno, me gusta decirlo con alguna sonrisa, ¿no? No pusimos, con todo respeto, una verdulería o una roticería. Nos fuimos al nudo del quehacer del poder y la sociedad, ¿no? Que son los medios. Y yo ya en mi época de gobernador había descubierto, antes de eso, cuando era adolescente en Villa Regina, yo esperaba la salida del diario Río Negro para ver el comunicado que había hecho por la subcomisión de tenis. Es decir, siempre me pareció muy, muy interesante el tema de los medios de comunicación. Siempre fue un objetivo a cumplir como un destino que tenía que suceder. Sucedió por esa circunstancia política y porque Viedma era la única capital de provincia que no tenía un diario, a pesar de los muchos intentos que hubo. Bueno, y después de 20 años y de mucho luchar, con algún infarto y 4 bypass que la mayoría de la gente se la adjudica a la política, yo se la adjudico al medio de comunicación, y porque es una tarea tan apasionante como compleja, y más en estos tiempos. Bueno, ¿Y después? allí tenemos Noticias de la Costa y la radio en Viedma, que a mí me gusta decir con respeto también al lugar donde me encuentro, que el diario Río Negro es el New York Times, pero nosotros tenemos el Washington Post, digamos, el diario que está frente a la Casa de Gobierno. Bien. ¿Y empresario gastronómico también un tiempo? No, esas son, tiene que ver con la fundación del diario y un evento que es apasionante también. Yo cuando cuento estas cosas no hacemos nada para que queden 4 paredes, todo para afuera, ¿no? Nosotros, sobre todo mi esposa, Patricia Querejeta, que preside la Fundación del Diario, hace un evento internacional de natación que para mí es un orgullo para Río Negro y para el país, una fecha del Campeonato del Mundo, ahora ya en la televisión internacional, con los saltos del puente, y eso nos llevó a tener una sede de ese evento, con lo cual nos acercamos a un hermoso lugar en Viedma que se llama El Barco, que alguna vez fue un restaurante, y la municipalidad exigía que se diera el servicio de comida. Entonces terminamos imprimiendo una carta y un menú desde el diario para darle de comer a la gente. Perfecto. Y ahora últimamente escribiendo una novela, tengo entendido. No, lo de la novela, lo de la novela está a punto es un deseo incumplido todavía, pero ya la empecé, ya está a punto de terminarse, ya la convencí a mi mujer que necesitaba aislarme 30, 40 días y escribí 2 hojas nada más. Pero y le dijo, si te tenés que tomar más tiempo, tómatelo. Sí, pero con lo cual soy la envidia de mis amigos, pero Claro. Sí, la novela seguramente está lista a salir, me faltan 3 capítulos, tiene que ver con una profecía argentina 2038, así que va a estar divertida, y con la cuestión de la invasión brasileña a Patagonia, que yo la traspolo y la llevo al 2040, al 2038. Muy bien. Bueno, y entonces, en el mundo de los medios, escribiendo una novela, Sí. y yo lo escuché decir, lo comentamos en otra entrevista, que usted tiene como una representación del electorado rionegrino donde 6 son los que le quieren romper una silla. 10. ¿Sobre 10? 10. Pongo 4. 4 de cada 10, cuando me preguntan cómo lo recibe la gente. Me cambió la encuesta, me parece. Sí, pero bueno, no importa. está escrito.
¿4? ¿Cómo te recibe la gente? Porque es una pregunta lógica para alguien que ha tenido tanta exposición pública. No es sencillo, digamos, de la chacra de Villa Regina a la candidatura presidencial. Es decir, uno, por supuesto, que va partiendo aguas y va generando opinión y generando debate y generando aceptación y afectos y rechazos. Odios en algunos casos. Yo creo que la historia de cualquier político que ha estado tanto tiempo en exposición. Entonces, para simplificar, una vez escribí que cada 10 rionegrinos hay 4 que me quieren partir una silla en la cabeza. De los 6 que quedan, 3 dice, lo voy a escuchar porque por ahí dice algo que me interesa. Y 3 seguramente están dispuestos a no escucharme mucho y acompañarme a donde sea, digamos. Bueno, y con ese escenario y con ese mundo en lo privado y en lo personal, con ese bagaje, ¿por qué vuelve a la política? Vuelvo por varias razones, pero en realidad no es un vuelvo, es un volvemos, porque ninguna decisión política debiera tener una mayoría de condimento personal. Y con los años uno se da cuenta que en la medida que las decisiones son más colectivas y más compartidas son las que verdaderamente interesan. El asunto es equilibrar a veces con la ambición personal, ¿no? La legítima ambición que tiene que tener todo político y toda persona para luchar por la vida, ¿no? Y me llamó mucho la atención la caída del radicalismo, el alejarse del poder, el ver desde la distancia, no desde adentro, considerar algunos por qué, y amigos que uno siempre tiene me hicieron reflexionar sobre la importancia de volver a incorporarse en esta etapa por ser una de las pocas vetas que podían tener, o de los pocos sectores que podía tener un principio de credibilidad mínimo, pero que había que probarlo en un momento de total desconfianza con el dirigente radical y una diáspora del partido, ¿no? Y eso lo hicimos para las PASO, y la verdad, lo digo con gratitud a la gente que nos acompañó, tuvimos una sorpresa por lo favorable, ¿no? Un par de meses de campaña, sin medios, y realmente estar a 4.000 votos de ganar la elección, me impactó muy fuerte y me hizo ver dos cosas. Una, que había una energía abajo del radicalismo por querer salir a flote, y dos, que esa energía la podía canalizar yo, con la gente que me acompañaba, y eso nos llevó a volver. Muy bien. Hasta acá quiero decir que venimos bien porque ganamos la conducción del partido como corresponde, con elecciones internas, y estamos sacando al radicalismo del inmovilismo, en una falta de conducción que era notoria, ¿no? En un minutito vamos a seguir hablando sobre el partido aquí en la provincia, sobre lo que pasó en el 2011 y la actualidad, y vamos a incorporar. Recuerden, ustedes que están del otro lado, que pueden participar de esta entrevista, que pueden enviarnos sus preguntas a través de Twitter con el hashtag MasachesyNRN, y que en el último bloque vamos a estar incorporándolos entonces con las preguntas al candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical. Ahora hacemos una brevísima pausa y ya retornamos con esta entrevista mano a mano con Horacio Masachesi. 10 de la mañana, 25 minutos, seguimos en vivo por rionegro.com.ar en esta entrevista mano a mano con Horacio Masachesi. Recuerden que el próximo viernes vamos a estar cerrando el ciclo con los candidatos del Frente para la Victoria y de Juntos Somos Río Negro. Miguel Pichetto y Alberto Beretilnec van a estar en la última jornada de entrevistas. Masachesi, habíamos hablado del radicalismo. ¿Por qué votar al radicalismo en este 2015? ¿Qué cambió entre el radicalismo del 2011, a los que los rionegrinos le dieron la espalda, y este radicalismo que se presenta a las elecciones del 14 de junio? Bueno, tiene que ver con el momento de la política argentina y con el momento de Río Negro. Yo creo en la democracia de partidos, que creo en la idea colectiva de la política. Entonces, para que haya buenos gobiernos tiene que haber buena oposición. Es muy difícil que un gobierno por sí solo, sintiéndose dueño de toda la escena, haga las cosas bien, porque además lleva derecho al abuso de autoridad y al autoritarismo. Entonces, un partido como la Unión Cívica Radical, en toda la geografía de Río Negro, con una base de intendentes muy interesante, lo hemos demostrado en las elecciones de
del 3 de mayo. El radicalismo sacó 44.000 votos. No tenemos muy buena prensa en ese sentido, porque está todo el mundo dice, sí, está bien, sacamos 44.000 votos, pero el 14 va a ser diferente. ¿No tiene muy buena prensa o el gobierno provincial también no, claro, sabe no, vender, cuando digo buena prensa, asociarse a los intendentes no es un cargo de la radicales? prensa, sino es un giro idiomático para decir, no se editorializa, no se analiza tanto, pero fuimos largamente la segunda fuerza, con un gobierno provincial que anda con bolsillo de payaso armando un partido político con la plata de los rionegrinos, que no pudo ganar ninguna intendencia, o las que ganó las hizo sobre la marcha y con una gran improvisación. Y bueno, y además de otros sectores políticos que ni siquiera se pueden mostrar con candidatos propios, que tienen que ir en colectoras o tienen que disfrazar una coyuntura que al radicalismo no le hace falta disfrazarla, que va en los 24 municipios con sus listas completas y con la lista 3. Entonces, ese es un muy buen punto de partida para la Unión Cívica Radical para enfrentar el debate político y formar parte de la discusión de Río Negro, porque si la discusión de Río Negro la va a hacer el Frente por la Victoria, dividido y herido por la mexicaneada del gobierno que le provocó Bretinec, creo que los rionegrinos estamos en un lío. No solamente estamos en un lío por una cuestión política, sino estamos en un lío con las relaciones con la nación. Es decir, estamos siendo rehenes por una pelea de barrio, por una pelea de pueblo, y si me apuran un poco, por una pelea entre dos dirigentes políticos. Entonces acá es necesario empezar a hablar de lo que va a hacer Río Negro con el petróleo, lo que va a hacer Río Negro con la crisis de la fruta, qué vamos a hacer con el puerto de San Antonio, que está al garete y abandonado de objetivos trascendentes, qué vamos a hacer con el impacto favorable y espectacular de la Ruta 23 en el eje Bariloche-San Antonio, y qué vamos a hacer en definitiva con la institucionalidad de Río Negro, es decir, la necesidad de reformar la Constitución, de modernizar nuestras estructuras legislativas, la designación de los jueces. Es una provincia que en los últimos 3-4 años está perdiendo una oportunidad, está perdiendo el tiempo, está perdiendo debate. Por eso hace falta la Unión Cívica Radical, porque tiene experiencia, porque tiene oficio, porque tiene estructura, porque tiene dirigentes, porque se va a renovar y porque sabemos la importancia de la política en una sociedad. La campaña corta conspira contra eso y justamente lo que hace es una campaña de candidatos, de figuras, marketinera. Exacto, y no es una campaña de idea ni de debate, es correcto lo que decís. En realidad la Argentina está yendo hacia una democracia de candidatos. Es más fácil encontrar el empresario exitoso o el deportista de la ciudad y hacerlo dirigente político rápidamente. Que no digo que no se tenga derecho y que tiene que ser una posibilidad que da la democracia, pero esas aventuras individuales, no quiero pensar lo que puede ser cuando alguien atrapa una gobernación desde ahí. Esas aventuras individuales que no tienen una base colectiva nos ponen un riesgo muy complicado. No son palabras mías, lo dijo el otro día Pepe Mujica. Cuidado con las aventuras individuales en la política, porque están muy cerca de la aventura o muy cerca del fascismo si después les toca ejercer el poder, porque le da una potestad autoritaria sin control de las estructuras que no existen para el ejercicio del gobierno. Bien, pero Río Negro igual tuvo, con el radicalismo también gobiernos personalistas, con fuerte personalismo. Sí, tuvo gobiernos sí, pero cuidado, hay que pasar por las convenciones radicales, hay que escuchar a las figuras emergentes del partido, hay que cumplir con la legislación electoral. Nosotros seamos quinta fuerza o octava, tenemos que hacer elecciones internas, tenemos que someternos a todos los mecanismos de la democracia y del derecho. Hay otro que hacen una reunión en un pueblo, ni siquiera una asamblea, una reunión en estudio jurídico, logran la potestad de designar candidatos como dice la ley y a partir de ahí nominan. Claro. Y te dicen que están haciendo política. ¿Advierte que hay un manejo audaz del Estado o temerario del Estado? ¿Hoy en Río Negro? Hoy en Río Negro. Sí, bueno, es un signo de la época, confundir el Estado con el partido político. Y es más, por eso los oficialismos tienden a reelegirse. En realidad la política requiere un error del que está gobernando y una alternativa que ocupe el espacio que genera ese error. Hoy es muy difícil que ese error se dé porque el manejo total de los medios y del manejo de la voluntad política a través de la dominación económica
que tiene forma de programas o que está encubierto en la palabra inclusión, igualdad, pero en realidad terminan siendo todas maniobras de consenso electoral, que son pan para hoy, hambre para mañana. El gobierno nacional no modifica la política económica sabiendo que vamos hacia el paredón, no la modifica por cuestiones electorales. Es una vergüenza para Río Negro que no se suspenda la aplicación de las retenciones a la fruticultura. Porque el gobierno prioriza los 3 millones de votos del conurbano y no los 150.000 votos que hay entre Conesa y Cinco Saltos. De esta manera el gobierno no hace más que pegarle en el suelo a alguien que está herido. Hay que ser de muy baja estofa para pegarle a alguien en el suelo que está herido. Me refiero a la economía frutícola que ni siquiera tiene el gesto de suspender las retenciones. ¿Cómo una economía en quiebra le voy a aplicar retenciones? Y los que se dicen representantes del gobierno nacional no logran torcer este tipo de decisiones. Y el gobernador, que tendría que estar peleando por estas cosas, no puede hacerlo porque no puede pasar el río Colorado para arriba, porque evidentemente está ante un ninguneo institucional vergonzoso que nos complica absolutamente la solución de los problemas estructurales y lo que es peor nos hace perder una oportunidad, porque hace 3 o 4 años que hay problemas de Río Negro que tendríamos que haber resuelto en armonía política y no entre confrontación entre dos dirigentes. Vamos a avanzar en el próximo bloque sobre la cuestión frutícola, sobre las medidas, las propuestas por supuesto, que tiene el radicalismo para tenemos. esto. Recuerden que pueden participar de esta entrevista a través de Twitter con el hashtag MasachesiNRN. Ya estamos viendo algunos tweets en nuestras placas con algunas preguntas que van haciendo quienes están observando por internet en vivo a través de rionegro.com.ar este contacto mano a mano con Horacio Masachesi. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con los 2 últimos bloques de la entrevista. Seguimos en este tercer bloque en la entrevista mano a mano con Horacio Masachesi. Bueno, quedamos en el tema de la fruticultura. ¿Cómo se puede trabajar desde el gobierno provincial para salir de una crisis estructural? Y sobre todo, ¿cómo lo piensa alguien que estuvo en el gobierno provincial y que ya atravesó que afrontó la crisis, claro? Porque es muy parecida a la crisis del 90, pero parecida en las causales. Es mucho más grave, porque en los 90, la madre de la crisis de los 90 era el retraso cambiario, lo parecido que tiene a lo de hoy. Es decir, hoy hay un dólar totalmente retrasado para exportar, que además, como decíamos en el bloque anterior, está sometido a retenciones. Pero en los 90 reintegrábamos casi 40 millones de dólares por San Antonio, por reembolsos y reintegros por exportar por San Antonio. Al perder poder político la provincia, pierde los reembolsos y los reintegros por San Antonio, que no es de este gobierno, viene de hace 10, 12, 15 años, fue gradual de Caballo para acá. Nadie levantó la voz en el Congreso. Nadie levantó la voz, y la voz rionegrina sobre todo. Porque fíjense ustedes que hay un solo lugar donde hay reintegros fiscales para exportar por la Patagonia, es por Río Gallegos y es para sacar oro. Una vergüenza, realmente una vergüenza. Entonces a la fruta le están faltando 50 millones de dólares por lo menos que ingresaban por San Antonio vía exportación. Y con el retraso del dólar, más los aumentos internos, bueno, este es el diagnóstico, no lo voy a repetir porque todos lo conocemos. El tema es cómo salir de esta situación. Y de esta situación no se sale desde Viedma. Es imposible que un gobierno provincial resuelva esta situación, porque las 3 variantes para resolverla están en el gobierno nacional, o interactuando con el gobierno nacional. En su momento nosotros además comprometimos la coparticipación de la provincia, es decir, le echamos a la crisis 80 millones de dólares en la década del 90. 80 millones de dólares, hoy son 900 millones de pesos. Fíjense ustedes estos 50 millones para el gasoil, 30 millones para la poda, que van dando los gobiernos. Son un auténtico parche, porque en realidad lo grave de todo esto es que el interior y las economías regionales y Río Negro han roto su relación con la producción. Nosotros tenemos rota la relación cultural, que es la razón de ser de esta provincia. Y en todos los lugares así, en todos los lugares de la provincia. El abuelo o el padre que tenía 1000 hectáreas alrededor de Jacobacci y de Maquinchao y tenía 500 ovejas y mantenía a su familia, hoy está en el pueblo mirando intrusos a la tarde y mandando al nieto a ver cuándo viene el subsidio de la municipalidad. Y las ovejas no están más. Y esto tiene su correlato en la unidad de la chacra, en las 10, 12 hectáreas,
donde ya la agenda del productor no es cuando empieza a cosechar, sino a qué hora tenemos que llevar los tractores a la municipalidad. Entonces, esto es lo que hay que romper. Y la solución concreta es volver a los reintegros, volver al rol de San Antonio como puerto de Río Negro, porque hoy da lo mismo sacar la fruta por San Antonio que por Bahía Blanca, con lo cual genera más desocupación. Un error de los gobiernos radicales. Nosotros no debimos haber concesionado el puerto. Nosotros debíamos haber mantenido el puerto porque el Estado es fundamental para moderar y arreglar esta crisis. Necesitamos un dólar fruta, por lo menos para la coyuntura, después tampoco sirve, pero para salir, porque hay que echarle papa a la olla, hay que echarle plata al sistema, porque es la única manera de llegar a las próximas cosechas, y el Estado Nacional tiene que hacer una acción integral que tiene que ver con recuperar los mercados que hemos perdido internacionales por cuestiones de política exterior o por cuestiones cambiarias, tiene que ver con esta cuestión de los reintegros, tiene que ver con orientar un crédito hacia una verdadera reconversión. Río Negro, el petróleo de Río Negro no es el petróleo de Río Negro es el agua, es la producción. Entonces esta es la provincia que tenemos que ir virando y que solamente la puede hacer un proyecto de mediano plazo enlazado con políticas nacionales que visualicen un país en este sentido. Lo que realmente es grave es la pérdida del poder político, de la figura del gobernador, la figura del diputado nacional y la figura del senador, salvo que sea candidato a gobernador, están totalmente diluidas. Acá no hace falta ir a Viedma para gobernar, hay que ser amigo de Devido o de Alicia Kirchner, y con eso alcanza para ser intendente exitoso. Bariloche, Roca son los ejemplos. ¿Cómo se va a llevar con el petróleo? Que el otro día Magdalena Odarda nos decía que su primera medida como gobernadora sería volver a la ley anticianuro y, bueno, en un claro perfil, un proyecto ambiental de defensa del medio ambiente, como lo plantea ella, con la actividad de la minería y del petróleo en contra del fracking acá en el Alto Valle. ¿Ustedes? Hay en política se ha popularizado una resolución de conflictos que se le dice el teorema de Baglini, que cuando uno está más lejos del poder puede plantear las cosas más románticas y más disparatadas. Magdalena Odarda le ha dicho eso y después dijo que se era tarde porque se iba al Senado, porque se iba a tomar un avión que anda a petróleo. Es decir, yo en eso quiero ser claro. Es decir, el poder político, yo creo en el sistema de partido, en la democracia, como lo he dicho. Y esto requiere que quienes tengan el manejo de esas situaciones prioricen el desarrollo sustentable, el medio ambiente. Termino de hablar de la prioridad del agua, pero al lado de eso hay que ver la posibilidad de progreso y desarrollo. Yo no me imaginaría una propuesta como esta en California o en Texas, digamos, ¿no? Que tienen la prosperidad fundamentada en el patrimonio que le ha dado la naturaleza. Por lo tanto, yo no dudo en la cuestión del fracking, como no dudé en su momento con la soda soiva y arrojar los desechos al Golfo de San Matías, que me pareció una barbaridad, y nos enseñó la comunidad de San Antonio en una audiencia pública que había que corregirlo, y lo corregimos, y hoy eso no sucede, pero se hizo la Solvay. Es decir, el poder político, atendiendo a las prioridades y al medio ambiente, por supuesto lo suscribo con las dos manos, y agregarle el control de la comunidad. Pero el fracking, si nos va a dar más petróleo, hay que hacerlo, y controlado, pero hay que hacerlo. Y lo mismo que la minería de cielo abierto, en la medida que no nos contamine y nos complique con el tema del agua, habrá que acotarla y habrá que atenderla favorablemente. Con ese criterio, con esos pensamientos ultra ambientalistas, y creo que son de oportunidad, de neto corte electoralista, yo creo que cuando el hombre se puso a caminar en la caverna, al tipo que prendió fuego lo hubieran matado, y al que trajo la rueda lo hubieran excomulgado también de la tribu. Así que cuidado con no modificar el medio ambiente con el hombre conduciendo el proceso. Bien. ¿Qué siente cuando escucha hablar a los demás candidatos del Banco Provincial, de reactivar el Banco Provincial, un banco que se perdió en gestiones del radicalismo? Primero hay una gran hipocresía, es decir, los que postulan ahora el banco son los que venían con Caballo y Menem diciendo que había que privatizar los bancos y cerrarlo. El primer banco que se privatizó en este país fue el de La Rioja, después el de Santa Cruz, el segundo, después el de La Pampa. Entonces, hagámonos cargo de toda la cuestión. Y segundo, el Banco Provincia no desapareció, el Banco Provincia se privatizó, devolvió hasta el último fondo. Así que siento que la gente utiliza el debate según cómo le va en la feria. Y después, diferente es la situación que tiene que ver con
la política crediticia en su momento o el no ejecutar a deudores. Bueno, hay que pasar las crisis con deudas recurrentes. Nosotros nos tocó administrar una provincia que venía con deudas del proceso militar, nos tocó condonar deudas al Alto Valle, nos tocaron 2 o 3 crisis que las sacamos a flote. Así que eso por un lado me parece no solamente política barata por sacarla de contexto, sino tampoco no hacerse cargo de la historia y de los hechos, porque termino de nombrar el Banco de Menem y el Banco de Kirchner, privatizados antes que el Banco Provincia de Río Negro. Privatizado, porque el Banco Provincia de Río Negro está privatizado, se llama ahora Banco Patagonia y tiene un representante del Estado en su directorio. Y le voy a dar una cosa que es resultado de mi experiencia de gobierno. Yo no estoy tan seguro que la banca provincial sea una herramienta de motor de desarrollo. Diferente es un gobierno provincial subsidiando crédito, pero administrado por terceros, porque si no, de cada 10 audiencias que tiene el gobernador, 3 son para perdonarme la deuda del Banco Provincia. Y eso lo aprendí con los años. No en vano, en la Argentina quedan 2 bancos estatales, creo que uno de la provincia de Buenos Aires, que porque hay que reformar la constitución de la provincia de Buenos Aires, si no ya hubiera saltado en 1000 pedazos. Vamos a hacer la tercera pausa, vamos a estar en algunos minutos retomando el diálogo con el candidato de la Unión Cívica Radical, Horacio Masachesi. Recuerden, ustedes pueden enviarnos sus preguntas para el último bloque a través de Twitter, escribiendo al hashtag MasachesiNRN y allí dejarnos sus inquietudes. Ya son varios los rionegrinos que se han comunicado, que nos han dejado sus preguntas, así que vamos a estar trasladándolas en algunos minutos al candidato de la Unión Cívica Radical. También le vamos a estar pidiendo propuestas para las otras economías de la provincia. Claro. Hablamos de la fruta, pero también tenemos turismo, tenemos la ganadería. Bariloche, ciudad autónoma, esa propuesta también queremos explorarla, así que en algunos minutos vamos a estar retomando el contacto con Horacio Masachesi en estas entrevistas mano a mano. Seguimos dialogando con Horacio Masachesi. Bueno, ya incorporamos al público a nuestra entrevista mano a mano. Están a través de la red social Twitter con el hashtag MasachesiNRN enviándonos sus preguntas. Hablábamos de la ciudad autónoma de Bariloche. Pablo Grimberg nos preguntó justamente cómo quiere implementar esa idea de Bariloche autónoma. Bueno, tiene que ver con lo que yo considero que es la segunda manzana de Río Negro, por llamarla de alguna manera, que es el turismo. Es decir, dejar de lado el turismo es dejar de lado el futuro del norte de la Patagonia y sobre todo de Río Negro. El turismo se convirtió en los últimos 2 años ya en motor de la economía mundial, con la incorporación del poder adquisitivo chino al mercado turístico. Es un crimen de futuro rionegrino no diseñar una provincia para el turismo. A mí me tocó la alegría y el honor de poner el primer Ministerio de Turismo de la Argentina cuando fui gobernador y sentar al ministro de Turismo en el gabinete, ministro de Turismo, al lado del ministro de Obras Públicas, al lado del ministro de Gobierno, al lado del secretario de Seguridad, porque si a Río Negro tenemos que enfocarla hacia ese lado. Bariloche es nuestra ciudad distinta. Nadie duda que es una joya de Río Negro y de la Argentina, y si me apuran un poco de Sudamérica. Ahora, cuidado con la joya que crece desmesuradamente, que empieza a recibir migraciones complejas detrás de la buena temporada de nieve y de trabajo, y en las malas empieza a tener un hojaldre de conflictividad social que tenemos que encuadrarlo. Yo creo que la política está para eso, sobre todo interactuando con la comunidad. Lo que propongo es una categoría distinta de autonomía. Tenemos la autonomía municipal, elevémosla. Elevémosla significa darle autoridad de aplicación a los temas que tienen que ver con Bariloche. Fundamentalmente diseño de política turística, relación directa con la política aérea. Bariloche no solamente es terminal de tren, sino que tiene el mejor aeropuerto del interior del país, es mejor que el Aeroparque. El gobierno nacional ha hecho una obra impecable allí. Bueno, pero con esto no alcanza. Tenemos que orientar el crecimiento. La soda Solva en la otra punta de Río Negro está hecha con diferimientos fiscales. Son $200 millones de inversores de todo el país que apostaron a ese proyecto. Es un decreto del ministro de Economía. El mismo sistema que tiene San Luis, San Juan y Catamarca.
Entonces, ¿por qué no conseguirle diferimientos fiscales a Bariloche y orientarle el crecimiento hacia turismo, hacia educación superior y tecnología? Y hacer una ciudad limpia con inversiones de largo y mediano plazo que la saquen de esta recurrencia de temporadas malas y temporadas buenas. Un Bariloche exitoso va a tirar para arriba a Río Negro. Un Bariloche conflictivo va a tener al gobierno instalado permanentemente para apagar el conflicto. Perfecto. Bueno, nos vamos a la otra punta de la provincia. Juan Martín Richard nos dice, ¿qué significa la victoria en Viedma para el radicalismo? Es una excelente pregunta, porque cuando yo decía de la mala prensa me refería a eso. En Viedma no es una victoria común, es algo más que una victoria. En términos bélicos sería conservar la cabecera de playa en una batalla, digamos. Porque en Viedma resistimos, con la excelente gestión de Fulques y el equipo que lo acompaña, resistimos la avanzada de todo el gobierno nacional, que lo tenía como un emblema, una elección testigo, de todas las familias del poder, la familia Kirchner, la familia Pichetto, la familia De Vido, la familia Julián Domínguez, todos del trabajo diario. Entonces, todo un ejemplo de cómo con una idea distinta y con convicción y con voluntad se pueden lograr objetivos políticos y ser acompañado por la confianza de la ciudadanía. Eso, esta cabecera de playa nos da optimismo para esta elección, se extiende a toda la región sur, a la zona atlántica, en el Valle Medio. Creo que el radicalismo tiene que empezar a creer sobre sí mismo y empezar a mostrar sus nuevos cuadros políticos, su renovación, su voluntad de recrear confianza. Por eso la elección de la vicegobernadora, que es un excelente cuadro político de San Antonio y que tiene todo un potencial, es una muestra de lo que queremos hacer. Era una de las preguntas también de la audiencia, el tema de los jóvenes. ¿Por qué la apuesta grande a Natalia Armida como candidata a vicegobernadora, a su hijo Leandro, que es concejal en Viedma? Sigo nombres: Verónica Tofoni en Regina, concejal; Gonzalo Adaime en Jacobacci; Ariel Demes en Cipolletti, porque los que vamos adelante tenemos la obligación de generar los espacios para que las nuevas generaciones se incorporen positivamente a este quehacer. Si no dejamos un auto andando, van a llegar hasta la esquina nada más. Entonces, ese creo que es mi rol en este momento, no solamente en la candidatura frente a los rionegrinos, sino en la conducción de este partido, que tiene todavía mucho para darle a Río Negro. Acá cada ladrillo que sacamos tiene el sello de la UCR. También puede ser cada error político tiene el sello de la UCR. Bueno, pero en ese balance nos han acompañado 28 años. Así que la pregunta sobre los jóvenes la hacía Lucas Serain, así que le agradecemos mucho. Y Viedma, desde la cuenta Viedma Emprende, nos preguntan ¿en qué crees que se equivocó en la provincia durante su gestión y por qué cree que alguien gastaría su voto en usted? Bueno, en qué me equivoqué pasa por todas las respuestas anteriores, que hay una dosis, yo creo, de natural autocrítica de un candidato que está a 15 días de estar de una elección, ¿no? Pero tiene que ver con lo que yo señalo de la pelea con Nación, llevada a un extremo, quizás con una carga de personalismo que andando los años yo no la veo como conducente. Por eso es que yo describo con tanta énfasis y alguna pasión por la que pido disculpas por el énfasis en esta situación que estamos yendo en Río Negro de confrontar dos dirigentes y además confrontar con el gobierno nacional. Esto ya se sabe. Esto como cuando Galtieri dijo, si quieren venir que vengan, si quieren venir que vengan, es desigual la pelea. Entonces en Argentina rápidamente necesita armonía política, necesita construcción política, no necesita confrontación política, porque los 200 millones de pesos que ya le están faltando a Río Negro por la pelea entre Pichetto y Bretinec terminan en un rionegrino o una rionegrina. Perfecto. Snow, desde la cuenta Snow, nos dicen, doctor, ¿cuál es el plan energético provincial, en especial eléctrico, y su particular visión sobre el marco regulatorio? Bueno, yo soy responsable de la provincialización de los servicios de energía eléctrica, es decir, la empresa eléctrica rionegrina, EDERSA, previamente, ahora no me voy a acordar cómo se llamaba, la empresa del Estado, ERCE, dan una concepción de la cosa, tenemos que manejarlo nosotros. Yo creo que tiene que ver con la idea de provincia que tengamos. De nada sirve contestar el marco regulatorio o qué hacemos si no sabemos a dónde llevamos la provincia. Por supuesto, esa provincia tiene que estar enfocada hacia la producción, tiene que estar enfocada sobre el eje del río y el agua, sobre una suerte de agroindustria. Entonces, toda la cuestión eléctrica
tiene que ver con promocionar ese tipo de industria. Particularmente, casi diría por una cuestión de intuición y de formación política, hay que abaratar los costos para la inversión, para el frigorífico, para el emprendimiento, y hay que sectorizar un poco más con otros sectores que tienen otra capacidad adquisitiva. Los entes reguladores no funcionan, es parte de la reforma constitucional que tenemos, no solamente no funciona acá, no funciona en el país. De nada me sirve tener un ente regulador del puerto de San Antonio cuando la mayoría parecen más que cercanos a la empresa concesionaria, como sucede en cualquiera, ya el fracaso está probado allí. Entonces hay que poner más a la comunidad a controlar. Yo iría a cargos selectivos dentro de los entes reguladores y a medidas de democracia directa. Si es necesario hay que hacer plebiscitos, pero hay que usar la democracia. No hay que tenerle miedo a la opinión de la gente y sobre todo cuando la opinión de la gente es correctiva, cuando da un marco de racionalidad. Hablando de plebiscitos, y le agradecemos a todos los que han participado porque realmente son muchas las preguntas que están llegando al Twitter y con el hashtag MassachesettsNRN. Natalia Morandi nos dice, ¿municipalización de las grutas, sí o no? Ya estaba respirando que no me preguntaran eso, pero tengo una opinión formada, sí. Hay quien en un exceso estoy hablando de los 3 que me quieren, de los 10, ¿no? Sí. En ese exceso algunos dicen que yo soy el padre de las grutas. Realmente lo que hicimos con las grutas a mí me emociona, esa es la palabra exacta, porque convertir un balneario que es un as de espada en una carta para ganar, y la carta que faltaba la puso el Estado. Hicimos 7 obras básicas que transformaron las grutas, desde casino, aeropuerto, agua, electricidad. El crecimiento desmesurado de las grutas nos puede llevar a una situación tan compleja como la de Bariloche, que el balneario pierda la excelencia que tiene y cuando uno quiera descansar 10 días empiece a dudar de ir a las grutas, sí o no. Entonces, es cierto que las grutas ha perdido el rumbo con ese crecimiento y el ciudadano del que fue a las grutas y lo eligió como lugar está viendo que lo recupera con un gobierno propio. Yo creo que el exceso de municipalización es uno de los problemas de Río Negro. Acá en el Alto Valle tenemos una municipalidad cada 7 kilómetros. Eso significa, o cada 15, eso significa tener bloques legislativos, concejales, asesores, abogados. Gastamos mucho en estructura política, a mi juicio, y en muchos casos parásita. ¿Tenemos un Estado grande? Sí, municipal. Hay un exceso de municipalismo. Porque con eso le pregunto si usted hubiese votado el pase a planta de los últimos 5.000 empleados públicos. Ya te lo contesto, quiero terminar con el tema de las grutas. Entonces las grutas, que para mí requiere una medida de construcción política de armonía, que tiene que ver con el urbanismo. El otro día alguien dijo, Massachesetts se equivoca al decir que hay que dar la ciudad autónoma a Bariloche porque ya es autónoma. Lo dijo un arquitecto, no es casualidad, porque Bariloche se basta a sí misma. Desde ese punto de vista, quiere decir que ya tiene una autonomía. Hay que integrar. Las grutas requieren un paseo marítimo de las grutas hasta San Antonio con un centro cívico moderno en el medio, a 6 kilómetros de un lado y 6 kilómetros del otro. Y acercar, el ciudadano de las grutas tiene que sentir como que el poder político se acerca a su problema, pero ahí la convertimos en un potente complejo, no sé si el de mayor futuro de Río Negro, y entonces yo lo resumo en San Antonio de las Grutas. ¿Hubiese votado el pase a planta de los 5.000 estatales? A mí me tocó pasar gente a planta haciendo gobierno. Mire, cuando el gobierno del Frente para la Victoria hizo de una bandera echar a 20.000 empleados públicos y la única medida de gobierno trascendente que tomó Carlos Soria fue echar a 20.000 empleados públicos, el que firma la nota y la defiende es Alberto Bretinec. Y todo el peronismo la votó ordenadamente. Resulta que ahora hablan de la tranquilidad del empleo público y hace 3 años, ¿qué decían cuando a 20.000 le arruinaron una Navidad y un fin de año? El Estado Río Negro está peligrosamente creciendo en el Estado. Hemos convertido a una provincia productiva del norte de la Patagonia, responsabilidad de todos, del que está hablando también seguramente, en una provincia del norte argentino, donde todos estamos esperando al gobernador o al senador para ver cómo arreglamos nuestra vida. Y esto es una provincia muy dependiente del poder político y del Estado. Entonces hay que tener cuidado con la única salida del hijo que estudió es hablar con el gobernador y nombrarlo en el Estado. Y eso nos lleva a
una sobredimensión que luego se convierte en botín político. Si a mí me hubieran dicho que estos 5.000 contratados los capacitamos, lo pasamos por la debida constatación de la real necesidad, es un proceso un poco más transparente. Está bien, yo hubiera votado darle tranquilidad a los 5.000 empleados, pero de acá para adelante hay que dejar de convertir al Estado en una bolsa de trabajo y medidas de esta naturaleza a 20 días de las elecciones, lo cual lo convierte en una demagogia de mal gusto. Perfecto. Vamos a hacer una brevísima pausa, un último corte antes de la despedida con Horacio Masachesi. Ya vamos a estar entonces repasando, bueno, lo que queda de la campaña, cómo Bien. termina de acá al 12 de junio, el último día donde va a poder hacer proselitismo, y un mensaje final del candidato a nuestra audiencia. Así que ya volvemos. Último bloque de esta entrevista mano a mano con Horacio Masachesi. Recuerden, el viernes desde las 10 de la mañana vamos a estar dialogando con los candidatos a gobernador por el Frente para la Victoria, primero con Miguel Pichetto y luego con el candidato de Juntos Somos Río Negro, el gobernador Alberto Bretilnec. Masachesi, 3 minutos para que le hable a la audiencia de rionegro.com.ar y de su cierre de esta entrevista. Bueno, primero decirles que después de casi 25 años que no estaba en este lugar, me he sentido muy agradado y muy bien tratado. En segundo lugar, haciendo uso del tiempo para dirigirme a quienes están viendo esta emisión, hacer una síntesis de todo lo que intentamos explicar en toda esta hora. La política es necesaria en una sociedad, ni hablar de la buena política. Nosotros creemos que desde la Unión Cívica Radical tenemos una propuesta constructiva para Río Negro, que somos totalmente necesarios en este debate inconducente y en estas peleas de poder. Venimos con nuestra mochila, con nuestros 28 años de gobierno, cargada de aciertos y de errores. Yo prefiero decir que de aciertos porque nadie acompaña una propuesta política de 28 años que esté cargada o con mayoría de errores. Pero también venimos con el aprendizaje de ese camino andado. Y sobre todo apostar a lo nuevo. Río Negro sigue siendo una provincia joven, como yo digo habitualmente, un as de espada con 2 cuatro. Las nuevas generaciones tienen que recoger el mensaje de nuestros padres y nuestros abuelos. Las cosas no se logran solamente sumando cosas, se logran con actitud, con capacidad de lucha. Yo creo que en este momento de Río Negro precisamente hay que valorar las actitudes. Nosotros venimos a comprometer lo mejor de nuestra esencia y sobre todo a ponerle el corazón a esta actividad que es tan necesaria para que los pueblos muevan hacia arriba, para que la energía social se transforme en movimientos colectivos, porque si no son todas aventuras que tienen que ver con frustraciones personales, con posicionamiento, con búsqueda de mejoría económica, no tiene que ver con la búsqueda colectiva. Por esta razón yo creo que hay que votar a la Unión Cívica Radical en este momento de la historia política de Río Negro, porque apostamos desde lo mejor de la provincia que tenemos a lo mejor de la provincia que viene. Lo agradecemos muchísimo. Le entregamos este presente con las mejores fotos de la Patagonia. Me van a tener que reconocer un poco la persistencia porque yo siempre supe que algo me iba a llevar del Río Negro alguna vez, así que realmente me gratifica mucho, les agradezco profundamente y a ustedes y a los directores de esta empresa. Nosotros les agradecemos a ustedes que hayan participado de esta segunda entrevista mano a mano con los candidatos a gobernador. Entonces recuerden, la invitación está hecha para el próximo viernes a las 10 de la mañana con las 2 últimas entrevistas rumbo a las elecciones del 14 de junio. Muy amable, que tengan muy buen día.